Enlazamos con Juanita Gubertos. Juanita Gubertos es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, a quien de antemano le agradecemos mucho abrir su agenda y permitirnos invitarla para comentar con la audiencia de Grupo Fórmula una nota que nos llamó mucho la atención por el tono en el que fue expresada, precisamente por Human Rights Watch. Antes que nada, Juanita, gracias y muy buenas tardes. Pepe, buena tarde, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Hoy comenzamos nuestra emisión informativa hablando del daño que Andrés Manuel López Obrador le hizo al tema de los derechos humanos, que llevó, dicen ustedes, a México a un retroceso democrático, que la CNDH fue un organismo fantasma que no tuvo ninguna actuación sólida en defensa justamente de los derechos humanos de los mexicanos desde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la tiene la señora de Ibarra de Piedra, la señora de Piedra Ibarra, perdón. ¿Por qué es tan grave? ¿Qué tan grave es la situación en México en esta materia? Pepe, este es el informe global anual que hacemos en Human Rights Watch y en América Latina cubrimos 13 países, cada uno de los países tiene su capítulo. Este capítulo sobre México reconoce la importancia de la reducción de la pobreza, que en el sexenio de López Obrador más de 13 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza, es un paso muy importante. Pero ello no es excusa para esconder, en primer lugar, los retrocesos democráticos de los que podemos hablar en detalle y la aún creciente violencia en el país. Déjeme empezar justamente por ese primer punto. De alguna manera, lo que muestra el informe es que muchas de estas instituciones que han sido bastión de la democracia mexicana vienen bajo ataque. En primer lugar, el año pasado, con la elección de los jueces por elección popular en implementación de la reforma judicial que venía heredada de AMLO, pero hay que decirlo, la presidenta Sheinbaum adoptó y sacó adelante, pues en la práctica lo que significó esta elección fue la cooptación total por parte de Morena como partido de gobierno del Poder Judicial. Si bien el Poder Judicial estaba lejos de ser perfecto, en la práctica, la manera en la cual se establecieron las comisiones de postulación, la manera en la cual luego se llevó a cabo la elección, el control hoy de Morena de toda esta mitad del Poder Judicial que se renovó, pues es casi total, eliminando cualquier atisbo de independencia. A esto se suma, por supuesto, una serie de otras reformas, la expansión de la detención preventiva oficiosa, la manera en la cual se siguió ampliando constitucionalmente las disposiciones de militarización, la forma en la cual se restringió el amparo como una garantía esencial para la protección de derechos, las distintas reformas de identidad digital que en la práctica supone la recopilación de una cantidad de información, incluyendo información biométrica en manos del gobierno sin los suficientes controles para evitar que sea usada de manera inadecuada y en restricción de derechos de los mexicanos y mexicanas. Entonces, Juanita todo un Gubertus, bloque de restricción de la claro, democracia. nos está dando una dimensión monstruosa, brutal, astronómica sobre la independencia judicial que se ha perdido, la falta de defensa de los derechos humanos, el retroceso democrático que ocurrió con el gobierno de López Obrador. Antes de López Obrador, el gobierno de Peña Nieto tuvo este pésimo comportamiento, los gobiernos panistas de Fox y de Calderón. A ver, yo creo que hay distintas dinámicas. El capítulo al que hago referencia, por ejemplo, en materia de violencia, pues hemos tenido momentos de intensidad dramática de la violencia, incluso, por supuesto, de gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado en distintos gobiernos anteriores. Pero yo diría que desde la transición democrática en México no vivíamos un proceso de desmonte de las distintas instituciones creadas en la transición mexicana como una manera de generar pesos y contrapesos y de garantizar que había controles al ejercicio del poder. Ahí es donde yo creo que en el final de López Obrador y sin duda el comienzo de Sheinbaum estamos viendo una diferencia que, insisto, es uno de los elementos adicionales a lo que era el fenómeno histórico de violencia en México y de comisión de violaciones por parte de agentes del Estado en la respuesta al crimen organizado.
También se refiere el capítulo al tema Donald Trump. ¿Qué tanto daño le está haciendo al mundo el presidente de los Estados Unidos, que dicen ustedes lo está llevando al autoritarismo y al desorden? Justamente lo ponemos en el centro, estamos convencidos de que la influencia de Trump en América Latina ha sido francamente nefasta, no solamente porque quien era en teoría el país que defendía, así fuera con diferencias, así fuera con dobles estándares, un sistema basado en reglas, un sistema basado en los derechos humanos, era Estados Unidos. Y hoy no solamente no los defiende, sino que está atacando de manera frontal ese sistema basado en reglas, ese sistema de derechos humanos. En América Latina en particular vimos a lo largo de todo el año pasado más de 120 ejecuciones extrajudiciales cometidas por Estados Unidos en los ataques contra embarcaciones en el Pacífico y en el Caribe, en donde murieron latinoamericanos. Vimos la deportación abusiva de migrantes, incluyendo de personas provenientes de Afganistán, Irán, China, que venían de ser perseguidas en sus países y terminaron deportados a países como Costa Rica y Panamá para ser allí detenidos arbitrariamente sin ningún tipo de justificación jurídica. Vimos, por supuesto, la deportación de venezolanos, muchos de quienes también habían sido perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, para terminar siendo torturados sistemáticamente en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. El debilitamiento de la sociedad civil, no solo por los recortes de los recursos de USAID, sino también hay que decirlo Claro. porque países como El Salvador, Ecuador, Perú, habían logrado impedir que se aprobaran leyes anti-ONGs. Bueno, retirado ese ejercicio desde la Embajada de Estados Unidos, allí se aprobaron leyes a lo ruso, a lo nicaragüense, de restricción del espacio cívico. Juanita, finalmente no te puedo dejar ir sin preguntarte, del 1 al 10, ¿cómo calificarías a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Del 0 al 10. Yo desafortunadamente, Pepe, le doy un 0. O sea, lo que hemos visto en términos de una institución que debía defender los derechos humanos y que definitivamente capituló a esa función, a esa tarea, es total. Así que lamentablemente no puedo darle un puntaje más allá de 0. Te agradecemos muchísimo, Juanita, el que nos hayas permitido esta comunicación. Esperemos no sea la última vez. Y cuando haya que hablar estos temas que son tan, pero tan delicados y estratégicos, que estés muy bien, Juanita. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Hasta luego. Muy buenas tardes, ya casi noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.